Bienvenidos. Hoy vamos a analizar juntos un texto fascinante que nos han hecho llegar, el capítulo final del libro de Oseas. Y es fascinante porque, después de 13 capítulos de un lenguaje durísimo, de juicios, de una oscuridad casi palpable, el libro termina con un giro de 180 grados. Es como si después de una tormenta terrible, de repente saliera el sol. Es que esa es la imagen perfecta. Para captar la fuerza de este final, hay que sentir el peso de lo que viene antes. Todo el libro de Oseas se construye sobre una metáfora increíblemente dolorosa: un matrimonio roto. Dios es el esposo fiel y el pueblo de Israel es la esposa que ha sido infiel una y otra vez. Hmm, Se describe la traición, el dolor, las consecuencias. claro. Por eso, este capítulo 14 no es un simple final feliz. Es una conmoción. Es un paso deliberado de la herida a la sanación, del juicio a una gracia casi incomprensible. Pues esa es nuestra misión hoy. Vamos a desentrañar por qué este capítulo está considerado uno de los finales más bellos y potentes de la literatura bíblica. Queremos entender esa invitación al arrepentimiento y, sobre todo, la asombrosa promesa de restauración que le sigue. Así que, si te parece, empecemos por el principio, por ese llamado a volver. Venga, adelante. Los primeros versículos son una invitación muy directa. Empieza con «Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios». Pero hay algo aquí que a mí me llama mucho la atención. No se limita a decir «volved», sino que Dios mismo les enseña qué decir, les pone las palabras en la boca. Y, sinceramente, a mí esto me genera una pregunta, ¿no? A ver, ¿No le quita un poco de autenticidad al arrepentimiento? O sea, si te dan un guión para pedir perdón, ¿es realmente sincero? es una pregunta buenísima. Claro, porque choca con nuestra idea moderna de la espontaneidad. Pero en el contexto del libro, tiene un sentido profundísimo. Imagina a alguien que ha fallado tanto y durante tanto tiempo que ya no sabe ni por dónde empezar. Se siente perdido, sin palabras, sin saber cómo acercarse de nuevo. Ya. Este guión no es una imposición, es una ayuda. Es como si Dios dijera: estás tan roto que ni siquiera sabes cómo hablarme. No te preocupes, yo te doy el primer paso. Empieza por aquí. Es un acto de misericordia previo al propio arrepentimiento. Visto así, cambia la perspectiva por completo. Es más una mano tendida que una orden. Y las palabras que les da son muy específicas. La petición es: llevad con vosotros palabras. No sacrificios, no ofrendas. Solo palabras. Y esto es revolucionario. A lo largo del libro se ha criticado duramente el ritualismo vacío de Israel. Ofrecían sacrificios mientras su corazón estaba, lejísimos. Aquí se invierte la fórmula. Lo único que se pide es una confesión honesta. El foco se traslada del altar del templo a la sinceridad del corazón humano. Las palabras son lo único que tienen, y resulta que es lo único que Dios quiere. De acuerdo. Y esa confesión que se les enseña implica renunciar a 3 pilares en los que habían basado su seguridad. Las fuentes los enumeran claramente: Asiria, los caballos y los ídolos. Exacto. Y cada uno representa algo. Renunciar a Asiria es renunciar a la confianza en las alianzas políticas, en el poder extranjero para salvarlos. Renunciar a los caballos es abandonar la fe en la propia fuerza militar, que era el tanque de guerra de la antigüedad, ¿sabes? Claro. Y renunciar a los ídolos, a la obra de sus manos, es el rechazo a la autosuficiencia y a las seguridades que ellos mismos se fabrican. Pero, desde un punto de vista práctico, ¿eso no era un suicidio político y militar en aquella época? Decir «no confiaremos más en nuestro ejército ni en nuestros aliados» suena a una locura estratégica. ¿Cómo se supone que debían interpretar esa orden? Es que precisamente ahí está el núcleo del problema. Su estrategia les había fallado una y otra vez. Confiar en Asiria les llevó a ser vasallos. Confiar en sus caballos no les protegió. Lo que se les pide no es un suicidio, sino un cambio radical de paradigma. Es reconocer que su sistema de seguridad, basado en el poder humano, es una ilusión que solo les ha traído ruina. Entiendo. Es un llamado a confiar en una fuente de seguridad completamente diferente, que no se ve ni se toca, como un ejército, pero que es la única real. Un salto al vacío, básicamente. Y eso conecta directamente con la última frase de su confesión: «Porque en ti, el huérfano, alcanzará misericordia». Es una declaración de vulnerabilidad total. Sin ejércitos, sin alianzas, sin ídolos, se reconocen como huérfanos, desamparados.
Es el punto más bajo y, paradójicamente, el más esperanzador. Solo cuando admiten que no tienen nada, que son huérfanos en el mundo, están en la posición perfecta para recibir la única cosa que puede salvarlos, la misericordia. Y aquí la palabra hebrea original para vuelve, shuv, nos da una clave. No significa simplemente dar la vuelta. Shuv implica una reorientación completa de la existencia. Ah, es más profundo. Sí, es parar en seco, girar 180 grados y empezar a caminar en la dirección opuesta. Esta confesión es la manifestación verbal de ese giro existencial. Vale, si esa es la confesión de total dependencia que se pide, la respuesta de Dios en los versículos siguientes es abrumadora. Después de 13 capítulos de juicio, esta respuesta suena casi demasiado buena para ser verdad. La frase central lo dice todo. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Es el corazón del Evangelio en el Antiguo Testamento. Es que, si analizamos esa frase, primero, yo sanaré. La iniciativa es divina. No es sanaos a vosotros mismos o Si os portáis bien, entonces os sanaré. justo. Es una acción directa y soberana de Dios. Segundo, ¿qué sana? No los síntomas, sino la enfermedad, su rebelión, su tendencia a la infidelidad. Va a la raíz del problema. Y tercero, ¿por qué? De pura gracia. La palabra original sugiere un amor voluntario, espontáneo, que no responde a ningún mérito. Los ama porque decide amarlos. Es una declaración de intenciones asombrosa. Y para describir cómo será esa nueva vida sanada, el texto recurre a una explosión de imágenes de la naturaleza. Es una poesía increíble. Dios dice que será para Israel como el rocío. Y detengámonos ahí un segundo. Fíjate qué potente es la imagen del rocío. No es una alianza militar con Asiria, no es un ejército de caballos. Es algo silencioso, constante, casi invisible, que llega en la oscuridad y que sin hacer ruido, empapa la tierra y da vida. Claro. La verdadera seguridad, la verdadera fuente de vida, viene de una forma completamente distinta a la que estaban acostumbrados. Es el antídoto perfecto para la sequía y el viento del desierto destructor que se menciona en capítulos anteriores. Y a partir de ahí, la cascada de imágenes continúa. Dice que Israel florecerá como el lirio, que es pura belleza, y echará sus raíces como el Líbano. Los cedros del Líbano eran el símbolo máximo de la estabilidad, la permanencia, la fuerza que no se puede derribar. Pasa de ser una planta frágil a tener la estabilidad de un cedro. Es una transformación radical. Y sigue. Su esplendor será como el del olivo, que evoca paz, fruto, luz, y su fragancia y su fruto serán como los de la vid del Líbano, famosa por su vino, imagen de alegría y abundancia. Rocío, lirio, cedro, olivo, vid. Es como si la creación entera se volcara para describir una restauración total. No es solo un perdón, es un renacimiento completo que afecta a la belleza, la estabilidad, la paz, la productividad, la alegría, todo. Y lo más fascinante, si colectamos esto con el resto del libro, es que cada una de estas bendiciones es la inversión directa de una maldición anterior. Donde antes se prometía sequía y desierto, ahora hay rocío y frescura. Ajá. Donde antes había una raíz seca y una vid estéril, ahora hay raíces profundas como las de un cedro y vino abundante. Esto nos dice algo crucial sobre la gracia en este texto. No es una amnistía, no es un simple borrón y cuenta nueva. No. Es una fuerza activa que coge lo que estaba muerto, estéril y maldito, y lo transforma en algo vivo, fructífero y bendito. Una transformación total. Y justo cuando parece que el poema ha llegado a su clímax y la historia ha terminado con esa imagen tan esperanzadora, llega el último versículo, el 9, y cambia de tono por completo. Parece un proverbio, una nota del editor, casi. ¿Qué hace ahí? Es un movimiento genial. El foco de la cámara se aleja de la historia de Israel y apunta directamente a la persona que está leyendo el libro. En cualquier época, convierte la profecía en sabiduría práctica. El versículo dice: ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. A ver, vamos a desglosar esto. Los caminos de Jehová son rectos. Entiendo que se refiere a todo lo que hemos visto en el libro. Su manera de juzgar y de restaurar es justa, es coherente. Exacto. No es arbitraria. Hay una lógica interna, una rectitud en cómo Dios ha actuado.
Pero aquí viene el giro que mencionas, y es la parte más desafiante del capítulo. Sobre ese mismo y único camino recto ocurren dos cosas diametralmente opuestas. Sí, dice que los justos andarán por ellos, pero los rebeldes caerán en ellos. ¿Cómo? ¿Cómo puede el mismo camino ser una senda segura para unos y un obstáculo para otros? Esa es la pregunta clave que el libro deja en el aire. La implicación es que el camino en sí mismo es bueno y recto. El resultado no depende del camino, sino de la disposición de la persona que se encuentra con él. Para quien se alinea con esos caminos, quien responde con ese arrepentimiento que hemos visto, el justo, el camino de Dios es una vía segura, un lugar para vivir y prosperar. Mm. Pero para quien se resiste, quien se mantiene en su rebelión, ese mismo camino recto se convierte en una piedra de tropiezo. No pueden caminar sobre él y caen. La responsabilidad final recae en la respuesta de cada individuo. Es una idea muy potente, que una misma verdad pueda actuar de dos formas tan distintas. Así que, si tuviéramos que resumir el viaje que hemos hecho en este capítulo, la transformación que describe es... Monumental. Totalmente. Las fuentes que manejamos lo resumen muy bien con una especie de antes y después, que creo que es muy visual. Antes del arrepentimiento, el Estado de Israel era un desierto espiritual. Después de la promesa, se habla de un jardín regado por el rocío. Antes se les describe con una raíz seca, sin fundamento, a punto de ser arrancados. Después se les promete la estabilidad de las raíces de un cedro del Líbano, inamovibles. Antes se veían a sí mismos como huérfanos, solos y sin ayuda. Después se les envuelve en misericordia y en un amor de pura gracia. Y quizá el cambio más profundo de todos. Antes su vida producía un fruto de mentira, basado en sus ídolos y alianzas. Después Dios les dice, de mí será hallado tu fruto. La fuente de su vida, de su identidad, cambia por completo. Ya no la producen ellos, la reciben de Dios. Es que la transformación no es cosmética, es ontológica. Afecta a quiénes son, de dónde vienen, a qué se aferran y hacia dónde van. Es un cambio de identidad total. Mirando atrás, el arco completo del libro de Oseas es increíble. Empieza con una orden que, nos resulta chocante. Un profeta tiene que casarse con una mujer infiel para que su propio matrimonio roto sea un espejo del dolor de Dios. Es una historia de traición, de sufrimiento y de consecuencias lógicas. Sin embargo, no se queda en el dolor. No termina con la sentencia, sino aquí, en el capítulo 14, con una invitación abierta, casi suplicante. Es la imagen del esposo traicionado, que después de todo el daño sufrido se pone en la puerta y le dice a la esposa que le ha abandonado: vuelve, deja de buscar seguridad en otros sitios, vuelve a casa. Claro. Te estoy esperando, no para castigarte, sino para sanar tus heridas, para amarte de nuevo y para reconstruir una vida aún más hermosa que la primera. Es un testimonio brutal de un amor que, según el texto, se niega a rendirse. Y nos deja con una reflexión que creo que es muy importante. A menudo se piensa en la gracia y el amor incondicional como conceptos que florecen principalmente en el Nuevo Testamento. Pero capítulos como Oseas 14 demuestran que el corazón de ese mensaje, la gracia que busca, que espera y que restaura gloriosamente al penitente, ya latía con una fuerza inmensa en el corazón de los profetas del Antiguo Testamento. La última palabra de Dios para quien se vuelve a Él nunca es el juicio, sino una restauración que supera todas las expectativas. Una perspectiva que sin duda enriquece la lectura de estos textos y nos deja con esa idea final para reflexionar, que surge de ese último versículo tan enigmático. El texto presenta los caminos de Dios como una única senda, recta y coherente. Sin embargo, hemos visto que esa misma senda es un camino de vida para unos y un obstáculo que provoca la caída para otros. Y la pregunta que queda resonando es, ¿qué nos enseña esto sobre cómo un mismo principio, una misma verdad o una misma realidad puede generar resultados tan opuestos, dependiendo únicamente de la actitud y la respuesta de la persona que se encuentra con ella?